Mis queridos amigos fanáticos de la Fórmula 1, la verdad es que qué carrerón, qué joya de gran premio acabamos de vivir ahora en España 2023. Un fin de semana fenomenal donde Max Verstappen consiguió llevarse un Grand Slam, un Grand Chelem, como lo quieras llamar. Se llevó el mejor tiempo en las tres prácticas libres, se llevó la pole position, lideró todas y cada una de las vueltas, se llevó el récord de vuelta rápida y aparte ganó la carrera. Max Verstappen acaba de conseguir un logro fenomenal como el número uno, lo que es el mejor piloto de la parrilla, le guste a quien le guste. Y vámonos rápido, antes de hablar de lo que más me impactó de la carrera, vámonos rápido con lo que viene siendo los resultados. ¿Quiénes ganaron? Del podio, pues Max Verstappen, primer lugar. Y ojo, porque hubo doble podio, segundo y tercero por Mercedes. Lewis Hamilton en segundo y George Russell en tercero. Checo Pérez con una increíble remontada desde el 11º puesto donde arrancó. Pues quedó en cuarto lugar, la verdad, sumó puntos importantes para el equipo, esto bastante bueno, puntos también para él, para que no se haga tan grande la diferencia de puntos que tiene con Max Verstappen. Carlos Sainz tuvo por ahí un detalle y pues quedó en quinto lugar. Lance Stroll en sexto, Fernando Alonso en séptimo. Fernando Alonso tuvo problemas y no pudo meterse otra vez al podio, pero precisamente vamos a hablar de esto un poquito más adelante. En octavo, Esteban Ocon. En noveno, Zhou Guanyu. En décimo, Pierre Gasly con el último puntito disponible. En onceavo, Charles Leclerc, después de que largó desde el pit lane. Algo también impresionante porque pudo adelantar por ahí 9 posiciones muy importantes. En décimo segundo, Yuki Tsunoda. En décimo tercero, Oscar Piastri. En décimo cuarto, Nick de Vries. En décimo quinto, Nico Hülkenberg, quien había hecho todo bastante bien durante la clasificación. Pues por acá terminó en el 15º, Alex Albon, 16º, 17º, Lando Norris, también por un impacto que tuvo por ahí con Hamilton, tuvo que ir a pits para cambiar el alerón delantero aparte de neumáticos y pues terminó en esta catástrofe su carrera. 18º, Kevin Magnussen. 19º, Valtteri Bottas. Y no era sorpresa que iba a quedar en 20º, Logan Sargent. Entonces, ¿cómo va ahorita el tema con el campeonato mundial de pilotos? Max Verstappen va como líder con 170 puntos. Checo Pérez en segundo con 117. En tercero, Fernando Alonso con 99. Lewis Hamilton con 87. Ya se acercó. En quinto, George Russell con 65. En sexto, con 58 puntos, Carlos Sainz. En séptimo, con 42 puntos, Charles Leclerc. En octavo, Lance Stroll con 35. En noveno, Esteban Ocon con 25. En décimo, Pierre Gasly con 15 puntos. En décimo primero va Lando Norris con 12 puntos. Y por ahí tenemos en décimo segundo a Nico Hülkenberg con 6 puntos. Oscar Piastri en décimo tercero con 5 puntos. En décimo cuarto va Valtteri Bottas con 4. Y en décimo quinto su compañero Zhou Guanyu también con 4. En 16º, Yuki Tsunoda con 2 puntos. En 17º, Kevin Magnussen también con 2 puntos. En 18º, Alex Albon con 1 punto. En 19º, Nick de Vries con 0 puntos. Y en 20º, Logan Sargent con 0 puntos. Y bueno, vámonos. ¿Qué es lo que pasaba? Pues Charles Leclerc tenía que largar desde el pit lane. Desafortunadamente por ahí reemplazó algunas piezas y tuvo que recibir esta penalización. Gasly también tenía la penalización y pues terminó en el mismo puesto donde largó. No tuvo la misma suerte que tuvo, por decir, pilotos como Checo Pérez, quien la verdad gestionó bastante bien el tema con sus neumáticos. Increíble lo que hizo el equipo de Checo Pérez con esta situación, lo que hizo el equipo de Red Bull Racing. Muchos quienes están diciendo, oye, pues Red Bull está saboteando a Checo, no le están dando las mismas condiciones. Ahí vimos que a Max Verstappen en esta carrera el neumático duro no le cayó. El neumático duro fue con el que estuvo batallando todo este gran premio y pues desafortunadamente le hizo por ahí tener que hacer otra parada adicional porque no lo podía poner en temperatura, pero a final de cuentas pues se llevó la victoria, se llevó todo este fin de semana, pero pues a diferencia Checo Pérez sí le cayó bastante bien el neumático duro y pues por ahí la estrategia de las paradas. Vamos a ver las paradas que hicieron.
Pues Lando Norris hizo una pit stop. Valtteri Bottas también hizo una. Nico una. Pero pues vámonos con los pilotos que hicieron. También Checo Pérez hizo una parada. Y o sea, estuvo bastante bueno todo este rollo que se hizo. La parrilla salida. O sea, te digo, desde el pit lane, Charles Leclerc y Logan Sargent también. Y o sea, increíble este gran premio, pero vámonos a lo que íbamos, a lo que te quería decir. O sea, Mercedes le dio el clavo, Mercedes le atinó a la configuración replicada del Red Bull. Y pues también aquí podemos ver que Ferrari está bastante bien. De no haber sido por esta penalización de Leclerc, hubiera sido, fíjate, o sea, Max Verstappen, Lewis Hamilton, de dónde había clasificado. Ay, caray, no me acuerdo dónde clasificó Leclerc, te lo comenté en el video de ayer. Pero, o sea, fíjate, un Red Bull, dos Mercedes, otro Red Bull, un Ferrari, los dos Aston Martin, ya pues detrásito están los Alpine, quienes estaban presionando bastante. Sí había así como que, ¡ay! Poquito miedo con los Alpine. Ya vimos que los McLaren pues no tuvieron tanta suerte y pues aquí las paradas fueron fundamentales, las paradas en pits. Y bueno, mis queridos amigos, esto es increíble, o sea, ya se va a hacer la batalla como nosotros lo estamos esperando. Sí, pues a final de cuentas el gap de Verstappen con Lewis Hamilton fue de 24 segundos, o sea, una diferencia abismal, una diferencia muy grande. O sea, estás hablando de casi todo el primer y parte del segundo sector, una diferencia muy amplia que estuvo teniendo el equipo de Red Bull. Y Mercedes, me quito el sombrero, están de nuevo en el mapa y no dudo que van a ir por más podios en esta misma temporada. Y espero esto también le pique un poquito la cresta a Ferrari, porque recordemos que estos son los equipos que están buscando volverse a meter a la batalla. Ferrari y Mercedes. Aquí también lo que yo espero es que Aston Martin no caiga en esta zona de confort, pero también hicieron actualizaciones importantes que todavía no le atinaron, pero recordemos que estos coches los viene desarrollando Ferrari y Mercedes desde el Gran Premio pasado, que fue el de Mónaco. Aquí vimos que metieron actualizaciones totalmente nuevas Red Bull y Aston Martin. O sea, Red Bull otra vez todo le funcionó perfecto, pero Aston Martin a lo mejor ya para el siguiente Gran Premio van a haber más, va a haber más ajustes, va a haber más situaciones que puedan poner la puesta a punto de manera. Y pues estos segundo y tercer lugar se van a estar peleando increíble. La batalla está y se va a poner muy bueno. Ferrari, Red Bull, Mercedes y Aston Martin ya están ahí. Ya está todo de vuelta, ya está todo acomodado y esperemos que siga siendo de esta manera. Y bueno, mis queridos amigos, pues te dejo porque hay elecciones en mi estado, tengo que irme a votar. Nada más quería grabar esto rápido y ahorita voy, voto, llego a la casa, edito y monto. Entonces, mis queridos amigos, si quieres, si te gusta este video, por favor, apoya este canal con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like y compartiendo este video con todos tus amigos. Si lo ves en YouTube, haz esto, y si lo ves en Facebook, pues sígueme. Y también ve a seguirme en mi Instagram, por favor, te lo agradecería bastante. Recuerda que estoy trabajando en un sketch de comedia que pronto te voy a subir, entonces estate bien al pendiente. Por parte de todo el equipo, mis queridos amigos, yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en un próximo video. Chao.